fue escrita para emancipar a la clase trabajadora, sino para garantizar a la burguesía el disfrute público de sus rapiñas y dar a la autoridad el prestigio y la fuerza moral que tanto necesita para ser obedecida y temida. Esto dijo Ricardo Flores Magón de la Constitución del 17, y de allí para adelante los industriales miren cómo todos los medios están en contra de López Obrador. ¿Y de quién son los medios? De los empresarios, de los grandes comerciantes, de los especuladores, que tanto se vieron afectados por el cambio de unos gobiernos que eran parte del capitalismo actual, y que ahora parece ser que hubo una ruptura en esa situación. Y eso no se lo perdonan, y la voz de todos los que tienen, la voz de los que tienen voz, sé lo que digo, cómo le echan, cómo muestran su inquina a López Obrador. Pero, ¿qué dicen ustedes sobre el tema que les propongo, compañera Isabel Macías? Gracias a Fromm, gracias a Freud, gracias a Jung, gracias a todos ellos que permitieron que viniera usted este domingo. Hoy sí, maestro. Bueno, pues los invitamos como cada domingo a que ustedes llamen, participen, y aquí ya en los teléfonos nos está auxiliando el compañero Daniel Cruz, que nos estará pasando sus llamadas, sus mensajes, y aquí le vamos a dar lectura. Estos son los números telefónicos. Área metropolitana 55 55 36 89 89. Y resto de la República 850 52 688. Dale la señal, a ver si le baja un poco. Miren ustedes la historia. Les repito lo que tanto he dicho aquí frente a este micrófono. Ya no son estos micrófonos. Este micrófono es la estrella polar de todo comentarista que diga las cosas como son, como deben ser, y de todo mundo, entre ellos del gremio obrero. La historia. Si no es la historia, es el corto plazo. Hay un par de periodistas a los que respeto mucho, que son maestros en el corto plazo, y han tomado para sí el culiacanazo. La familia, no voy a decir su apellido porque me escuece la lengua, de allá de Chihuahua, que sufrieron la muerte de 2 mujeres y varios niños. Y ahora, pero amacizando los comentarios una y otra vez, la aprehensión de García Vaca. Pero una y otra vez, y saben lo que dicen, son maestros del corto plazo. Pero hay historia. No se puede entender el corto plazo si no se entiende la historia. Dice el analista, hablando de esto, enseñar historia debe servir para explicarnos no solo el pasado, sino también el presente. La enseñanza actual de la historia en México está muy atrasada respecto del desarrollo
de la historiografía en el mundo. Aquí se sigue, se sigue pensando, salvo contadas excepciones, que es una disciplina en una ciencia que estudia el pasado. No solo el pasado lo estudia. Esto es grave, pues no enseñamos la historia de una forma más rica que nos ayude a explicarnos el presente. El pasado y el presente a base de la historia. Y dice otro analista lo que ustedes y yo sabemos. Dice, si le preguntan a un mexicano, ¿qué sabe usted de historia? Pues sabe muy poco, pero sí sabe que Cuauhtémoc fue bueno. Y yo no estoy de acuerdo. Alguna vez les he dicho y les volveré a decir, no estoy de acuerdo en que fue bueno. En que Cuauhtémoc fue bueno y Cortés fue malo. El padre Hidalgo fue bueno, Morelos fue bueno, e Iturbide fue malo, Juárez fue bueno, Zapata fue bueno, etc. Y estamos muy orgullosos de eso. Son capítulos históricos que se siembran muy temprano, junto con el himno nacional, junto con el orgullo local, la generalización de estas pocas cosas es un hecho que sucede fundamentalmente en el siglo XXI. Imagínense, tanto que hay que decir de Cuauhtémoc, tanto que hay que decir de Cortés, de Hidalgo, de Morelos, de Iturbide, de Juárez y Zapata. Ellos más o menos se sabe más y son menos complejos en apariencia que Cuauhtémoc y demás. Caramba, el que conoce la historia ya no se deja, ya no a lo maniqueo, ve blanco Cuauhtémoc y negro Cortés. No, pero una característica del mediocre es la ignorancia. Por ignorancia es mediocre y por mediocre es ignorante. Miren ustedes, en la revolución industrial, pasada un poco la revolución industrial, comenzaron a organizarse los obreros. Y como todavía no tenían mucha presencia entre los empresarios, estos los dejaron hacer. Y miren lo que hicieron y lo que lograron, que fue una maravilla. Primero se juntaron entre todos ellos, se reunieron para un ejercicio de solidaridad, que si alguien estaba enfermo, se enfermaba, que si alguien sufría un accidente en las máquinas que manejaba, en fin, si no había el suficiente dinero en la familia, todos cooperaban a base de solidaridad. Y me dijo anteayer mi maestro, algo que pasa inadvertido para tantos: solidaridad. Viene de Cristo, de Jesús el Cristo, cuando dijo, ama al prójimo como a ti mismo. De allí viene la solidaridad. Es una forma de amar al prójimo, el ver por sus necesidades. Y ese fue el primer ejercicio de estos operarios, de estos trabajadores, de estos obreros, la solidaridad. Y como no tenían el peso encima de los empresarios, tenían independencia. Cuando se juntaron, no tenían que rendirle cuentas a nadie.
tenían independencia. Y con la independencia, las conclusiones a que llegaban estaban inscritas en la soberanía. No pedían cuentas a nadie. Ahora, hablaban todos, todos participaban, todos llegaban a una conclusión X, todos se ponían de acuerdo, y eso era el ejercicio de la democracia participativa, la verdadera democracia. Nadie se fijaba en lo que estaban haciendo, y miren lo que era realmente en las conquistas de los trabajadores. Después de la democracia participativa, ellos decidieron la revocación de mandato, porque había entre ellos ética, había moralidad. Entonces, cuando alguien se desviaba de ese mandato de todos, lo hacían a un lado. Era revocación del mandato. Con eso se ponía de manifiesto que había ética política, algo importantísimo. Y luego, lucha por reivindicaciones económicas. Era algo central para los obreros. Lucha político-partidaria incipiente. Comenzaba a barruntarse lo que era un sindicato de trabajadores. Ahora, nueva visión de clase fíjense en esto, fíjense ustedes, clase en sí se pasó a la concepción de clase para sí. Clase en sí, pero ahora era una clase para sí. Puras conquistas del obrero que no tenía el peso desdichado, el peso funesto de los empresarios. Se fusionó el movimiento obrero espontáneo con la teoría de un comunismo científico y la teoría de la revolución, un comunismo científico. Ustedes saben que hay un libro muy espeso, creo que se llama Marx y la Biblia, en donde se ve cómo lo que en los primeros clanes existía, el trabajo comunitario. Y en ese trabajo comunitario existía la justicia participativa y la justicia represiva. La palabra es otra, pero se me fue, ahorita les voy a decir cuál. Democracia participativa, como todos habían trabajado, todos recibían el producto, pero esto era algo que primero Jesús el Cristo y después Marx impusieron a quien había trabajado mucho, pero estaba joven y fuerte, se le daba una cantidad a la hora del reparto. A quien no había trabajado tanto, porque ya estaba viejo, cansado, tenía mujer e hijos, se le daba más. No porque hubiera trabajado más, sino porque más lo necesitaba. Y había, ya recordé, justicia retributiva. Cuando alguien ofendía, hería, vejaba y befaba a uno, befaba a todos. Y allí había justicia retributiva. Todo esto está desde Jesús, que tiene una fábula en donde los que primero fueron
fueron contratados por el hombre aquel, por el hombre dueño de la hacienda, ve que al final, a los últimos que contrató, da el mismo sueldo, el mismo pago. ¿Por qué si nosotros trabajamos más? Porque simplemente doy justicia distributiva. Lo dijo con otras palabras, pero así fue. Entonces todo esto lo lograron los trabajadores y era perfecto. Lo repito, fíjense ustedes qué maravilla es ser solidarios, tener independencia, tener soberanía, tener democracia participativa, revocación de mandato, ética política, lucha por reivindicaciones económicas, lucha político-partidaria incipiente, nueva visión de clase, fíjense, nueva visión de clase en sí, que se pasó a la concepción de clase para sí. Se funcionó el movimiento, no se fusionó, se fusionó el movimiento obrero espontáneo con la teoría de comunismo, esa clase de comunismo, de trabajo en común, nada más, de trabajo en común, y la teoría de la revolución reivindicativa. Fue una maravilla, pero por ignorancia. Bueno, esto fue después de la revolución industrial, hace mucho tiempo, y sucedió en el Reino Unido. Aquí en 1911, permítanme leerles esto, que es importantísimo. El obrero no estaba corrompido, ni se dejaba mandar por los Fidel Velázquez de ayer, de hoy y de mañana. La Casa del Obrero Mundial, leo, creada a mediados de 1912 por un pequeño grupo de trabajadores mexicanos y unos cuantos activistas extranjeros. Ahí está Juan Francisco Moncaleano, que fue muy importante y aquí no se cita. Bueno, creada a mediados de 1912 por un pequeño grupo de trabajadores mexicanos y unos cuantos activistas extranjeros, la Casa del Obrero Mundial había sido concebida como un centro de reunión proletario, donde los trabajadores de una y otra actividad productivas comentaban sus respectivos problemas y al hacerlo consideraban la conciencia de clase, consolidaban la conciencia de clase obrera al identificar los rasgos comunes entre el panadero y la telefonista, y de ambos con el obrero textil y el tipógrafo, por ejemplo. Bueno, un centro de reunión con su biblioteca, y esto es muy importante, lo primero para ser libre, independiente, digno, el obrero necesita el estudio. No que vean la televisión, no que se vuelvan teletoneros. Miren, leo. Un centro de reunión con su biblioteca y sus aulas para estudiar derecho e historia, español y redacción, filosofía y ciencia política, oratoria y música, teatro y fotografía. Eso era la Casa del Obrero Mundial. Salir de la mediocridad, estudiar, pensar, primero pensar antes que nada. Y ahora, ¿qué son los obreros?
y lo digo a ustedes, obreros, sigo leyendo. En resumen, un centro de concientización, fea palabra, basado en la escuela racionalista, abierto a todo interés en la superación de los trabajadores para acabar con la ignorancia, principal enemigo del pobre en su lucha diaria por hacer valer sus derechos. Todo lo que estudiaban en la Casa del Obrero Mundial. Sigo, después de pasar varios párrafos. La presencia de Francisco Villa y Emiliano Zapata en la capital del país se extendió desde principios de diciembre de 1914 hasta finales de enero de 1915, cuando frente al avance de Obregón enfilaron con sus huestes hacia el norte y el sur, respectivamente. De esa forma, oigan quiénes fueron los canallas. De esa forma, Obregón y el pintor Gerardo Murillo, que después fue calificado de fascista o fascista, después. Obregón y el pintor Gerardo Murillo, que le decían el doctor Ati, como representantes del constitucionalismo, pudieron reiniciar su campaña con los obreros del Distrito Federal, en su mayoría reunidos en la Casa del Obrero Mundial, de tendencia anarquista. Tal campaña había iniciado. Ya que estos ya están con la cochino disparate. Tal campaña, yo lo digo, se había iniciado hacia septiembre de 1914, cuando poco después de que Victoriano Huerta huyó del país y los constitucionalistas entraron en la Ciudad de México, Obregón se puso en contacto con varios dirigentes de la Casa del Obrero Mundial, a la cual entregó el colegio jesuita y las máquinas impresoras del periódico La Tribuna. Cooptar a ignorantes. Eso lo digo yo. Para el ala radical de la facción constitucionalista y sobre todo para Obregón, esta debía representar ante el pueblo una genuina revolución social. Por lo mismo, y dado que su objetivo era conseguir el poder político necesario, se requería obtener el respaldo popular, del que en ese momento gozaba en gran medida los convencionistas. Eran mucho más importantes y sus propuestas eran infinitamente mejores que las de los constitucionalistas. Se está refiriendo el cronista a la Convención de Aguascalientes, que se llevó a cabo en el Teatro Morelos de la ciudad capital de Aguascalientes. Bueno, como ante tales medidas la Casa del Obrero Mundial seguía manteniendo su postura neutral ante el conflicto civil, porque así lo decidieron la mayoría de los militantes, el cual se había convertido, declaró, en, comillas, una batalla política de ambiciones bastardas. Así calificó la Casa del Obrero Mundial la lucha de Villa y Zapata contra Obregón, Carranza, y en la parte ideológica el doctor Ati, Gerardo Murillo. Una batalla política de ambiciones bastardas. Obregón y Murillo se valieron de la difícil situación económica para conseguir su objetivo. Como ante tales medidas, la Casa del Obrero Mundial, seguía manteniendo su postura neutral ante el conflicto civil, porque así lo decidieron la mayoría de sus militantes,
el cual se había convertido, así dice, declaró en, comillas, una batalla política de ambiciones bastardas. Obregón y Murillo se valieron de la difícil situación económica para conseguir su objetivo. Aquí está repetido, no sé por qué. Bueno, en tanto se pretende que presionado, Carranza haya decretado en diciembre del 14 las adiciones al plan de Guadalupe. Miren, sigo nada más con el final. O les digo yo a ustedes, Obregón y Murillo cooptaron a base de dinero, cooptaron a 66 o 68 líderes de la Casa del Obrero Mundial, los cuales consiguieron pervertir al resto de la Casa del Obrero Mundial, de modo tal que hicieron en la Casa del Obrero Mundial, formaron batallones rojos que lucharon contra campesinos y obreros de Obregón, de Zapata y Villa, diciendo que eran los enemigos de los obreros. ¿Y cómo seremos de...? Ustedes califiquen, que se dejaron convencer, y esos ya no por dinero, nomás los 68 son los cooptados. Ellos pervirtieron a todos los demás y los demás formaron los batallones rojos y se fueron a derramar sangre de ellos y de los enemigos obreros, enemigos campesinos. Es para asombrarse de la ignorancia absoluta de estos que así se dejaron engañar. A ver qué dice el final. Por su parte, el 7 de febrero, mejor se los platico. Ya que terminó la revolución, los que habían sido de los batallones rojos intentaron lograr algunas reivindicaciones con Carranza. Entonces, nada lograron, se fueron a la huelga y Carranza decretó pena de muerte para los que formaran la huelga. Eso fue del 1912 en adelante. Claro que ahora son otros tiempos. Hace algún tiempo también Javier Lozano, un individuo, Javier Lozano era el titular de la Secretaría del Trabajo. Y ocurrió esto. Lozano, la ley no permite la huelga nacional. Reprueba afectaciones a terceros por marchas. El secretario de Trabajo, Javier Lozano, aseguró que legalmente es inviable una huelga nacional como pretende el Sindicato Mexicano de Electricistas y otras organizaciones afines al movimiento. Se trata más bien de un llamado de carácter político y social que una figura prevista en nuestra legislación. Lozano, la ley no permite la huelga general. No digo Lozano el priista ni Lozano el panista, porque Lozano cambiaba de un día para otro, andaba en este o en aquel partido político según su conveniencia. Vean ustedes que después de que era soberano, independiente, etc., el primer obrero, después de la
revolución industrial cayó a ser a sufrir una prohibición de Javier Lozano para que se manifestara en la huelga. La huelga es el único y el mejor instrumento que tienen los obreros para lograr algunas reivindicaciones. Oigan, antes de que vayamos a escuchar un poco más del piano de Beethoven, oigan, lograron los trabajadores solidaridad, independencia, soberanía, democracia participativa. Desde que hubo democracia representativa, se terminó nuestra libertad. Y la democracia representativa de los legisladores no nos representa. Los legisladores no nos representan, se representan a ellos mismos, a sus intereses. Es una democracia de embuste, es una sustitución. Nos sustituyen y ven por sus intereses. Todos los equipos, comenzando con Morena. Pero lo que lograron en aquel entonces los trabajadores, después de revocación de mandato, ética política, lucha por reivindicaciones económicas, lucha político-partidaria incipiente, nueva visión de clase en sí, que se pasó a la concepción de clase para sí. Todo esto los propios trabajadores lo lograron. Y ahora, con el outsourcing y con tantas formas de engaño para el obrero, ya aquí tengo un dato, pero no era para el día de hoy. La tasa de sindicalización va a la baja en México. La tasa de sindicación, habla bien. La clase de sindicalización va a la baja en México. Prácticamente, ya qué fuerza tienen los obreros. Pero ¿qué les importa? Los atascan, ¿cómo decimos en el pueblo? Los jamban, los intoxican de todo lo que es, lo que son espectáculos, canciones, películas, cantantes extranjeros, y los tienen embelecados, los tienen atarugados, y ellos viendo y sonriendo y mirando para acá, para allá. Y mientras tanto, el verdadero poder hasta Peña estaba en los empresarios. En fin. Pues aquí mismo. Que se prenda acá. ¿Qué importa? Es lo natural. Dice la Constitución en el 123, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Y algo muy importante,
para trabajo, a ver si es aquí, para trabajo igual, así, para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Todo lo que yo estoy desembolsando para pagar a la compañera, ¿cuánto le pago? Pues me dan nomás las gracias. ¡Guau! Que no es bastante. Ay, pues sí, sí, eso sí. Bueno, entonces, los salarios. Miren, esto, allá, vuelvo a la revolución industrial, decían, los salarios que se pagan nunca deben estar a un nivel que perjudique la demanda de la empresa privada. En una palabra, los pobres deben pagar el costo de su pobreza. Esto se decía en la revolución industrial y los años posteriores. Ahora, Carranza, plutócrata, aprovechó la ignorancia de unos obreros y la codicia de los menos y les hizo creer que sus enemigos eran los campesinos de Villa. Codicia e ignorancia logró enfrentar a dos aliados naturales, campesinos y obreros. Cuando los obreros, fiados en promesas, cobraron fuerza, decreta pena de muerte, Carranza. Extingue la Casa del Obrero Mundial y el antídoto, ¿cuál fue el antídoto? La CROM de Luis N. Morones. Pero hablaba de los salarios. Miren ustedes, ya el día de hoy, dice un diario de la capital, al aumento de 20% al salario mínimo para el 2020, hay que agregar el incremento de 16% que se realizó para el 2020. No hay duda de que ahora sí, la participación de los empresarios ha comenzado la recuperación del poder del adquisitivo de los trabajadores que menos gozan, que menos ganan, claro. Les voy a decir esto. Estaba yo muy niño cuando me llevaron al rancho de mi abuelo. Y a lo mejor lo soñé o fue cierto. Pero cuando trató mi abuelo de hacer que comiera el gato, desdeñó la comida. Entonces mi abuelo pisó con su guarache la cola del gato y se puso el gato a trague y trague y trague que hasta se atragantaba. Ahora el TEMEC, que está por firmarse totalmente, tiene como una de las objeciones los salarios bajísimos en México porque hay una desigualdad, hay una desventaja para ellos con la mano de obra tan barata en México. Pero como gato al que le pisan la cola, los patrones están aumentando el salario. Por supuesto que sigue habiendo trabajo no remunerado, pero por lo pronto suben los salarios. ¿Por qué? Porque les están pisando la cola tanto los gringos como los canadienses por medio de los agentes que están mirando por estos documentos. Les pisan la cola y sí, estamos aumentando el salario. Pero es que los bajos salarios en México traba al TLC. Esto se decía en el 2017. Los bajos salarios en México traba al TLC. Eso era TLC
todavía se decía de esta forma. Y no queremos agregados. Antes, el TLC, ratificado a costa de traición a la patria, dijo un exobispo. ¿Cómo que exobispo? No es exobispo, era arzobispo Bartolomé Carrasco Briceño. También en el clero hay algunos de izquierda, algunos conscientes. No todos son macieles, no de la parte sexual, sino de la parte ideológica. No queremos agregados, dice la CONCAMIN, Confederación de Cámaras Industriales. No queremos agregados que estén fiscalizándonos. El líder de los industriales, Francisco Cervantes, rechazó la presencia de agregados que pretende enviar Estados Unidos a México y reconoció que el sector privado desconocía el texto del protocolo que corresponde al tema laboral. No nos gusta, no los queremos, dijo este hombre. No, claro que ni a mí me gustan nada de representantes. ¿Y qué no hay representantes de la CIA, de la DEA, de la FBI? Pero eso no está para nada, no es correcto. Pero pues es Estados Unidos y ha invadido todo el mundo, a los países del mundo. Pero en fin, yo tampoco estoy de acuerdo en eso. Pero yo realmente, porque quiero la independencia y la soberanía de mi país. Y estos porque no quieren interferencias entre ellos, entre sus intereses y los de unos trabajadores que ganen lo que ganen, están siempre por debajo de lo que le trabajan a los empresarios. Es para mí detestable, mis valedores, créanlo, todo esto es México. ¿Qué tal están? Más o menos. ¿Del mismo tema? Sí. Hay un tema distinto. Alguno feo. Que me eche bravo para decirlo. Bueno, vamos a dar cuenta de los dos talleres de lectura que tenemos. Uno el sábado, otro el domingo. El sábado tenemos taller de teoría política. Espléndido, cómo me gusta ver a la gente interesada en él. Es taller de teoría política y se lleva a cabo en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Una vez más, si van en Metrobús, bajarse en la estación Olivo, caminar un par de cuadras largas hasta encontrar un parquecito, cruzarlo y enfrente está El Juglar. Allí mismo, este domingo, como todos los domingos desde hace 20 años, tenemos nuestro taller de lectura. Y agradezco en el taller de lectura y también en el taller de teoría política a Jaime Lozano, que agrega algunos sabrosos platillos a la mesa para que estemos a gusto, estemos contentos en lo que se refiere al paladar. Bueno, esos son los dos talleres de lectura, los dos se llevan a cabo en El Juglar. Allá ustedes, ojalá que en el del domingo van saliendo de la mediocridad. O díganme una cosa, ustedes también quieren enraizarse
en el no, 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 en el, ¿cómo se llama esa música? Reggaetón. Reggaetón. Quieren quedarse presos en el reggaetón. Quieren que su gusto sea el reggaetón y las canciones de narcos y demás. Yo cuando voy caminando por la calle rumbo a donde hago mi cardio, oigo los radios o la tele, no sé, adentro de los hogares. ¿Cómo pueden encontrar alguna clase de placer estético en semejante horror de música? Bueno, pues vamos, caramba, este es extenso. Ernesto Luna, de San Diego, California. Pensar en México es en lo mexicano y todo lo que remita a la cultura mexicana, creemos es pensar en lo inmediato y en lo concreto, en tanto pensar en lo humano es pensar en algo abstracto, se nos olvida que lo humano es más inmediato y concreto que lo mexicano. Hegel concibió esta situación, él era idealista, digo yo, como la alienación, la alienación, les voy a decir una síntesis espléndida, mínima, alienación, enajenación. Una es la esencia y otra la existencia. En esencia alguien tiene unas aspiraciones, unos ideales, en fin, y su existencia puede ser muy baja, muy mediocre. Bueno, Hegel concibió a esta situación como la alienación. Sigamos pensando en lo mexicano y en otras construcciones culturales y conseguiremos alienados y desidentificados en lo humano y de lo espiritual. En 40 años nunca le he oído hablar de lo humano, solo de la mediocridad que a la fecha no ha sabido definir. Bueno, ahora tenemos más recados. Sí. Armando Galindo, Estados Unidos es productor de trigo amarillo. Ellos no lo utilizan, pero se lo venden a México para las tortillas y la comida de puerco. Dice Salvador Cortés de Puebla, gracias por su coraje, lo escucho desde hace mucho tiempo y siempre abriéndonos los ojos y la mente. Patricia Ordóñez, yo trabajo en el IMSS, me di cuenta de la estafa que se dio con el esquema de las Afores. Ojalá que se modifique la ley lea, ojalá. No me gusta para nada leer lo que no es del tema. Bueno, sí es. Ojalá que se modifique la ley de las pensiones para regresar a la fórmula anterior. Los únicos que ganan son los bancos y cuando se dan cuenta de que ya no será negocio, como lo demuestran las manifestaciones en Chile, por el mismo tema simplemente venden el negocio como lo hizo Bancomer. Dice Jaime Rojas, qué bien que ya tiene a la psicóloga en el programa. Pues sí, pero qué mal que
que apenas me analiza y dice que soy neuras. Poco. ¿Eh? Poco. ¿Poco? Poquito. Va. Porque a mí me dice que mucho. Aquí frente al micrófono dice que poquito. Alfredo Encino, el sindicato de maestros sigue siendo un organismo de control de empleados para apoyo de partidos políticos con los que entabla alianzas. Eh, estoy viendo. Lea usted. José Tapia, los detractores que atacan a Obrador están ardidos porque se les acabó la manera fácil de obtener dinero mal habido de sexenios pasados. Jaime Rojas, saludos maestro. Qué bien que ya tiene. Sí, esto ya lo leí. Lamentablemente el estado que tienen los sindicatos, aún manejados por los partidos políticos, por lo que hay puntos fuertes de corrupción. Dice Samuel Cárdenas de Tlaxcala, noto muchos errores de lectura. Mire usted, si viera qué documentos o son antiguos o son fotocopias, apenas se notan, pero pues está bien, usted lo nota y es sincero. Noto muchos errores de lectura. Se escucha mucho titubeo en sus diálogos. Yo lo tenía en otro concepto, pero ahora se ve que tiene un libreto y además no lo lee bien. No se merece Radio UNAM el programa que está haciendo. Bueno, pues es hermoso leer o escuchar sus mensajes. Que ya tiene usted en el programa. Difícilmente puede asistir, pero ahora sale de vacaciones y puede asistir con nosotros aquí al programa, en donde hay titubeos, en donde desgraciadamente, mire, no sé cuál es su nombre, pero